de un tema lateral a la preocupación tecnocientífica que nos convoca el día de hoy, que es sobre la dimensión tanto cognitiva como legal sobre esta conceptualización de lo que se ha venido a llamar agricultura familiar. Entonces, para empezar, primero les voy a presentar algunas láminas que felizmente revalidan, convalidan todo lo que han dicho mis antecesores, y después vamos a ir al ejemplo concreto de lo que, cómo se ha legislado, cómo se ha normado, cómo se ha concebido la agricultura familiar, para finalmente culminar con algunas reflexiones sobre cuál es el proceso cognitivo, intelectivo que está sucediendo para haber llegado a este punto de haber formulado una concepción que, como acaban de decir mis colegas, realmente no nos resulta de mucha utilidad en nuestro país, en el aquí y ahora. Entonces, yo tengo que pensar. Miren, he puesto este mapa porque este es el mapa favorito de mis colegas, los abogados, los que norman y regulan lo que sucede en el país en términos constitucionales y normativos, aunque sí es cierto que ustedes los ingenieros también participan de esta imaginación legal precolombina, por ejemplo en el campo del derecho de aguas, que aquí tenemos a la primera presidenta del Tribunal de Resolución de Controversias Hídricas de la ANU. ¿Por qué le digo precolombina? Porque, como ustedes saben, existía la creencia, antes de que Colón verificara, ¿no?, empíricamente que la Tierra era efectivamente redonda, aunque ya los griegos lo sabían, de que la Tierra era plana. Y entonces, lo que sucede, por norma general, y a eso es a lo que se han referido mis colegas cuando hablan de homogenización, de estandarización, es que en el Perú legislamos tipo talla única, como si la Tierra fuera plana. A eso yo le estoy llamando imaginación legal precolombina, anterior a lo que Colón verificó empíricamente. Pero ¿qué sucede? Como felizmente ya ha sido mencionado aquí, el Perú no es plano, es absolutamente montañoso, absolutamente accidentado, con tanto la cadena andina como la corriente peruana de Humboldt, que redefine por completo el escenario sobre el cual se formulan las políticas y las leyes en el país. Esto, por supuesto, ustedes lo conocen mejor que yo, no hay ninguna necesidad de que insista, pero lo importante sí es considerar que sobre ese escenario geográfico, ecológico, geológico, tan esplendoroso, tan formidable, nosotros tenemos realidades socioculturales también extraordinarias, también magníficas, que se expresan, por ejemplo, en la presencia de los pueblos indígenas y en la presencia de las comunidades campesinas y nativas, sin contar la de las rondas campesinas. Aquí cito a un gran maestro, por cierto, de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, José María Arguedas, quien, sintetizando de una manera bellísima y certera, por cierto, qué cosa es el país, qué cosa es el Perú, decía efectivamente que no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana que el Perú. Simplifico para ahorrar el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos 84 de 104 zonas de vida, aunque algunos hablan de 120 zonas de vida, ahora les correré la consulta a Juan, y tenemos 28 de 32 climas en el mundo. Es algo increíble, y sobre ese escenario, como les decía, se han asentado al día de hoy 55 pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque CEPAL inclusive eleva la cifra 85, y tenemos por lo menos 47 lenguas originarias, tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Y en términos sociales y culturales, estamos hablando de 7.300 comunidades campesinas y unas 2.200 comunidades nativas. A esto es, a una parte de esto, mejor dicho, es a lo que Gabriel García Márquez, en su famoso discurso, cuando recibe el premio Nobel, llama una realidad descomunal, desaforada, porque eso es América Latina. Y a eso ha estado haciendo mención precisamente. Ante esta realidad descomunal, ¿qué hacemos para gobernarla?
¿Cómo la enfrentamos normativamente? Ese es el gran reto desde el punto de vista del derecho, del Estado o de los Estados y de las políticas públicas. Perdón. ¿Cómo retrocedo? Fíjense, yo les voy a dar dos ejemplos de fetichismo legal. ¿A qué le llamo fetichismo legal? Tomando nuevamente de Gao y los grandes de la literatura del 60, del realismo mágico, recordarán ustedes, le llamo fetichismo legal a esta idea de que con el derecho, con la ley, se puede hacer realidad el cambio. Que lo que se puede hacer con la ley en términos técnicos sería insistir en su dimensión del lenguaje performativo y generar los cambios automática y mecánicamente, tal como yo lo establecí en la ley. Como todos sabemos, nosotros enfrentamos sistemas sociales, políticos, culturales y también naturalmente legales complejos. Entonces, esta idea del fetichismo legal no se sostiene, pero es una creencia que está acendrada en nosotros durante siglos. Como diría un poeta, Rilke, son las voces que se alzan desde las profundidades del tiempo y que impactan en nuestra conciencia y en nuestra forma de aprender, de comprender la realidad. Y entonces, déjenme ponerles dos ejemplos, uno de uno de mis libros favoritos, La recopilación de las leyes de India de 1381, y otro de lo que sucede con las constituciones en el Perú. Por ejemplo, la recopilación, que es un libro maravilloso, además está en línea en la página web del Congreso, tiene unas 6.300 leyes registradas en sus 4 tomos. Pero lo interesante es saber que entre 1492 y 1675, 78, cuando terminaron de recopilarlas, los reyes habían promulgado más de 400.000 cédulas reales, más de 400.000 normas para tratar de, precisamente, regular esta realidad descomunal, que en su momento ya era un imperio absolutamente gigantesco. ¿Por qué? Porque iba desde el norte, ¿no es cierto?, de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Entonces, imagínense ustedes a Carlos, a don Felipe, con sus candelabros, en medio de sus palacios hermosos, pero los pobres firmando reales cédulas día y noche, porque creían que esa era una forma de comprender primero y luego normar una realidad que, por cierto, acabó teniendo su propia dinámica y concluyó naturalmente con el colapso del imperio que gobernaba. Entonces, eso es muy importante porque esa forma de gobernar sigue instalada, y esa es mi hipótesis, si quieren ustedes mi tesis, sobre la forma en que nosotros todavía legislamos y gobernamos. Y el otro ejemplo proviene de las constituciones. Fíjense ustedes, entre 1821 y el año pasado, nosotros hemos tenido 14 constituciones. ¿Cuál es el promedio de vida? 14.5 años. Ustedes que son ingenieros, les gustan los números, yo tengo problemas con los números, pero me tomé el trabajo de sacar el promedio. Es decir, no son ni siquiera 15 añeras nuestras constituciones. No llegan a los 15 años en promedio. Una inestabilidad normativa fenomenal. Y eso se traduce también, como podrán ustedes ver en estas citas, que actualmente en el Perú, bueno, al año 17, así que sumen unas 100.000, tenemos vigentes más de 600.000 normas. 600.000 normas. Imagínense ustedes un ciudadano debajo de 600.000 normas. Poco a poco se vuelve según de pequeñeces frente a esta enorme cantidad de regulaciones que se te imputan. Por lo que el Estado peruano produce una norma cada 6 minutos, es decir, acaban de, si ustedes les gustan los cálculos, fácil, una 10. 10, 12, entonces cuando terminemos habrán 24 normas más. Y a cualquiera de nosotros nos tomaría más de 10 años leer todas estas normas que se encuentran vigentes. No estamos hablando de la ley.
Por eso es que hoy más que nunca uno puede citar a don José de la Riva Agüero cuando decía que si apreciáramos al Perú por la lectura de sus amigadas colecciones de leyes, desde las constitucionales hasta las administrativas, concebiríamos una idea confusísima e inexactísima de su Estado. Porque realmente eso es lo que uno comprueba, el famoso divorcio, ¿no es cierto?, entre la ley y la realidad. Ahora, un problema adicional que se ha sumado a esta hipertrofia legal, que era parte de la tradición política y jurídica en el país, creo que esto se debe a los esfuerzos por modernizar el Estado y por la generación de políticas públicas más sensatas, es esta cantidad que yo considero excesiva de políticas nacionales y sectoriales hoy vigentes, que al día de hoy, según la página web del CEPLAN, llegan a 73. Entonces, fíjense ustedes, bueno, lamentablemente no se ve muy bien, pero en el caso que nos atañe, tenemos hoy vigentes la política nacional agraria, la política de recursos hídricos, la política nacional forestal, la estrategia nacional de agricultura familiar, la estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional, entre otros. Ahora, yo estuve cruzando alguna información de los contenidos de estas políticas y, por ejemplo, les puedo mencionar, porque creo que viene a cuento de esto, que cuando yo revisé la política sectorial de educación intercultural y educación bilingüe intercultural, la contrasté con la política nacional de atención educativa para la población de áreas rurales y, a su vez, la comparé con la política nacional de educación superior y técnica productiva, les puedo asegurar que quienes han hecho estos documentos no han dialogado entre sí, no se conocen, ni siquiera tienen una idea de lo que se ha establecido en la otra política. Entonces, yo no soy un experto en vuestros temas, pero sospecho que aquí también, en el campo del agro, digamos, nosotros vamos a encontrar varias políticas que se encuentran en un estado de contradicción. Esto entonces, y esto es parte de mi afirmación, contribuye al desgobierno que estamos creando y en el cual nos criamos. ¿Por qué? Porque como se sabe, las políticas y los planes también tienen efectos, también tienen impactos normativos. No solo son documentos que están ahí al azar, sino que efectivamente tienen una vida regulatoria que genera impactos, que genera consecuencias. Entonces, puntualmente, en el caso de la agricultura familiar, lo que yo encontré es que en principio se estableció en el año 15, del año 15 al 21, luego se aprobó el Plan Nacional de Agricultura Familiar del 19 al 21, pero ahí hay un bache. ¿Por qué? Porque parece que ese plan ordenó a las instancias estatales, y aquí tenemos a dos ministros que podrán ilustrar al respecto, ordenó que se dejen de hacer estrategias y planes y todo se transforme en política. Entonces, como ha habido un hiato debido a la inestabilidad política, hoy nos encontramos, hasta donde sé, sin una política nacional de agricultura familiar, porque recién el año 23 se formalizó el grupo para hacer la política nacional de agricultura familiar. Fíjense ustedes, tremenda inestabilidad en materia de planes. Y por supuesto, en el campo de la regulación, de la normación de las leyes vigentes en materia de agricultura familiar, se produce el mismo fenómeno que uno puede encontrar en cualquier otro campo de derecho. No les voy a leer naturalmente los títulos completos de las leyes, pero podrán apreciar, la primera es del año 15, luego se reglamenta el año 16, lo cual, bueno, está bien, a veces no hay problema, y después se establece esta ley de compras estatales que favorece la compra de productos provenientes de la agricultura familiar, que es el año 20, luego se reformula esa con una disposición del año siguiente, y luego se establece la política nacional agraria, el año 21, recuerdo cuando salió
día del presidente Sagasti, y luego se produce también una modificación de la ley que se había dado un par de años. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuánto tiempo tengo, Andrés? ¿Sí? Entonces, lo que yo creo que se produce, y esto está sujeto a investigación, y le agradezco a Andrés por haberme dado la oportunidad de plasmar estas ideas en PowerPoint por lo menos, es que hay procesos cognitivos y normativos que explican este fetichismo legal también para el caso de la agricultura. Fíjense ustedes, lo primero que tenemos que reconocer es que existen diferentes regímenes de representación de la realidad. Existe la cultura tiene varias expresiones. Una es la cultura social, la que todos nosotros compartimos, y la que se comparten en diferentes escenarios. Pero también hay una representación científica, y aquí incluyo a la representación que hacen las ciencias sociales, por ejemplo, sobre grupos como los miembros de las familias o de las comunidades campesinas que se dedican a la agricultura. Y también hay una representación que el derecho estatal hace a través, por ejemplo, de las leyes que les he mostrado sobre esa determinada realidad. En teoría, la representación tecnocientífica debería ilustrar a la representación legal. ¿Por qué? Porque se supone que la ciencia alimenta con datos duros, con datos verificables, esa forma de legislar y se produce un círculo virtuoso. Ciencia, normación, leyes y en consecuencia mejora de la calidad de vida de una determinada sociedad. Ese se supone el esquema en el derecho humano. Así se supone. Ahora, para hacer posible esto, lo que se produce es una cadena de traducciones sucesivas. Porque, por ejemplo, como un campesino, como una comunidad, como una familia se representa a sí misma, eso se recoge, y para eso están los antropólogos, los sociólogos, eso se recoge a través de la etnografía, y eso se produce a través de ¿qué? Del lenguaje, del diálogo. Entonces hay un lenguaje que yo llamo cotidiano. Ese lenguaje cotidiano, por ejemplo, en el campo de la antropología, se transforma y se plasma lo que se llama el dato etnográfico o el dato antropológico, pero también a través, por ejemplo, de la agronomía o de la economía rural, qué sé yo, estas disciplinas especializadas, se genera el dato científico social. Y finalmente se produce una absorción de este conocimiento. Se produce una absorción de este conocimiento en las normas. Y eso es lo que estuvo mostrando la doctora Lucía cuando hacía referencia a cómo, por ejemplo, la FAO, mejor dicho, nosotros tomamos definiciones de la FAO para regular el proceso de la agricultura familiar en el Perú. Ahora, lo que tiene que hacer necesariamente, eso ya casi por definición, cualquier legislación estatal es simplificar. Y ahí es donde nos encontramos con el problema que tanto Lucía como Juan mencionaban. ¿Por qué? Porque el Estado, y esto lo trabaja muy bien un gran antropólogo que se llama James Scott, el Estado tiene una visión simplificada de la realidad social. ¿Para qué? Para poder abstraer, para poder generar normas de carácter general. Porque si no, se entra en un particularismo, en una casuística, desde la cual es imposible gestionar lo que sucede en una sociedad moderna. Ojo, yo no estoy diciendo que esa sea la vía adecuada, estoy diciendo que eso es lo que sucede con la visión estatal, con la visión del derecho con respecto a la sociedad. Los códigos civiles, por ejemplo, se producen así. Hay 10.000 formas de comprar y vender, y sin embargo el código tiene que tomar, abstraer, eso es lo que hicieron los franceses y también los alemanes, como sabemos, tienen que tomar y abstraer y generar una definición absolutamente abstracta.
Vendedor, comprador, cosa, precio, lícito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy interesante porque es una forma de domesticar, de simplificar esa realidad social desaforada que mencionaba. Ahora, ¿qué ocurre? El problema es que justamente ese proceso conduce al silenciamiento, a la representación de esa primera instancia, de esas personas, de esa sociedad que uno quiere regular. Casi por definición, es como una cascada que se va sacrificando a esa realidad social particular, a esa heterogeneidad, y lo que se va a producir es una abstracción. Y en esa abstracción, lamentablemente, hay que incurrir en el sacrificio de la apreciación de esa diversidad. Por si acaso, reitero, yo estoy en contra de eso. No es que yo esté a favor. Pero sí es importante, creo yo, rescatar estos dos conceptos del silenciamiento y de la representación. Alguien habla por ti. Es como el efecto ventríloco. Ahora, lo que ha sucedido en el caso de la agricultura familiar, por ejemplo, y esta división de agricultura familiar en subsistencia, transición y consolidada, es precisamente ese proceso de abstracción. Y creo que tanto con Lucía como con Juan quedó clarísimo. Inclusive los propios mapas oficiales no hacen sentido. Lo que han hecho es aplicar los conceptos que pues vienen de FAO, ¿no? Vienen de FAO estos conceptos. Han aplicado los conceptos de FAO y de repente en Madre de Dios aparece una agricultura consolidada, como mostraba Lucía. Y eso es contraintuitivo. Entonces habrá que ir a investigar si eso es efectivamente así. ¿De acuerdo? Y lo mismo con esta otra categoría de transición, que además tiene un tinte evolucionista clarísimo. ¿Transición a qué? ¿Correcto? Y lo mismo con el concepto, por ejemplo, de familia campesina. Juan felizmente ya hizo mención. Es imposible que una familia pues se autorreproduzca en estos escenarios. Eso lo sabemos. Y lo que ocurre es que la familia nuclear va a recurrir a la familia extendida, y la familia extendida a su vez tiene contactos, relaciones entre familias extendidas, y se van a generar formas de cooperación, de reciprocidad. Entonces esa definición también estalla por aquí. Lo mismo con la idea de que el núcleo de reproducción va a ser esta familia tan bien definida. ¿Por qué? Porque hacía mención también Juan a la comunalidad, al cooperativismo, a la asociatividad absolutamente necesaria para poder enfrentar los retos que estas familias tienen que enfrentar cotidianamente. Y finalmente, otra cosa que se ha sacrificado es este conjunto, este reservorio de conocimientos y prácticas ancestrales. Porque si ustedes leen tanto la legislación como las estrategias, esto se maneja de manera absolutamente residual, no es central. Y yo creo que justamente por las características del país y por este largo proceso civilizatorio que nosotros tenemos aquí en los Andes y en la Amazonía, nosotros tendríamos más bien que sustentar estas políticas en ese conocimiento ancestral. Entonces, lo que se va a producir al final, y aquí termino con vuestra venia, es un monopolio interpretativo. Aparecen los expertos que usan indicadores para, en función de toda esta normatividad y todas estas políticas y estrategias, decir qué está sucediendo y cómo debe ser la realidad. Entonces, es como una mitosis, ¿no? Lo que se va a producir es que sencillamente ambos campos, el campo de los expertos, se va a disociar, se va a divorciar del campo de la realidad social. Y yo creo que es importantísimo que reflexionemos al respecto, porque yo sé que ustedes son unos grandes profesionales que han trabajado en estos temas, y lo importante sería ver cuál es el impacto que nosotros podemos tener para mejorar la forma de regular y de planificar la agricultura en los Andes. Muchas gracias por vuestra